Hola, muy buenos días. Les vamos a exponer sobre el clonazepam. Nuestro grupo está conformado por Carlos, Juan Diego, Luis, Alejandra, Camila, Lady, Kelly y Paola Calle. Bueno, para iniciar un poco sobre su historia, el clonazepam fue desarrollado a principios de la década de los 1960 por el químico estadounidense Leo y posteriormente fue aprobado por la FDA en el año 1976. Este es un fármaco importante para afecciones como convulsivante. En la actualidad está amparado bajo la resolución 0315 del 2020 como un medicamento de control especial. Puede usarse o algunas personas lo usan para, digamos, actividades recreativas. Está amparado en la resolución también bajo el anexo 3 de la resolución 0315. También puede usarse como sedante en la actualidad y también en la década de los años 1976. Buenos días, mi nombre es Kelly Prado. Les voy a hablar sobre si el clonazepam tiene acción de droga. El clonazepam pertenece al grupo de las benzodiazepinas que actúan sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, pues tiene acción de droga porque las personas pueden desarrollar dependencia física o psíquica. Es más que todo para las personas que han tenido como antecedentes de drogadicción o alcoholismo, que puede presentar este tipo de uso recreativo. Buenos días, mi nombre es Juan Diego. Les voy a hablar un poquito sobre la nomenclatura química y genérica y comercial del clonazepam. Entonces, como nombre químico, tenemos el 5,2-clorofenil, 1,3-dihidro, 7-nitro, 2H, 1,4-benzodiazepina, 2-ona. Esta es la estructura química. Y como nombre comercial, pues tenemos varios nombres comerciales, digamos a nivel de Latinoamérica y en el mundo, que es ribotril, Criadex, Clonopin, Coquan, Clonagin, Clonex, Diocam, Linotril, Paxam y Satrix. Buenos días, soy Luis Patiño y ahora pues se van a presentar las formas de administración del clonazepam. En la siguiente tabla pues evidenciamos sus diferentes formas de presentación y asimismo sus concentraciones. Como primera, pues nos encontramos con las tabletas o comprimidos. Esta es la que se usa mayormente por vía oral y vienen en concentraciones entre 0,5 miligramos, 1 miligramo y 2 miligramos. También están las tabletas disolubles o sublinguales que se administran debajo de la lengua y estas vienen normalmente entre 0,25 miligramos, 0,5 miligramos a 1 miligramos. Está la solución oral por gotas. Este normalmente es usado en pacientes pediátricos o con personas que se les dificulta tomar comprimidos. Y viene en una presentación de 2,5 miligramos por mililitro, lo que equivale a 0,1 miligramo por gota. Y por último encontramos la solución inyectable. Este solo es usado en casos pues, de urgencia o cuando la vía oral la verdad no es considerada una opción y vienen presentaciones donde su concentración va entre los 0,5 miligramos a 0,1 miligramo por mililitro en ampollas de 1 mililitro. Esta variedad de formas de administración permite a su vez pues, ajustar las dosis cuando lo es necesario y así a su vez las vías de administración que a continuación mi compañera pues, les va a explicar. Buenos días, mi nombre es Alejandra Santibáñez. Como primera vía tenemos la vía la vía oral, que es la vía de administración donde encontramos las tabletas y las gotas. Esta vía es de una absorción rápida y completa. En ella también podemos encontrar concentraciones plasmáticas de 1 a 4 horas y la biodisponibilidad absoluta es del 90%. Tenemos la vía sublingual, que aunque no es una forma habitual en algunas presentaciones, el clonazepam también puede administrarse por esta vía. Permite una absorción rápida a través de la mucosa oral. Esta requiere de un inicio de acción mucho más rápido, y eso se usa cuando la vía
oral no es viable. Tenemos la vía intravenosa, que es utilizada principalmente en casos hospitalarios, especialmente en personas con epilepsia. Esta administración proporciona un inicio inmediato de absorción de una inyección lenta o diluida, ya que es compatible como solución salina o normal al 5%. Tenemos la vía intramuscular, que es una vía que no es preferida para la administración de este tipo de medicamentos por su variabilidad en la absorción. Se reserva para situaciones pues, excepcionales en las que la administración de la vía intravenosa no es posible. Y está documentado también casos con la vía rectal. Aunque no es una vía muy común, hay casos en los que se ha utilizado. Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Ángel. Tenemos el ejemplo del caso clínico. En este caso es una persona de 45 años con antecedentes de ansiedad generalizada. Acude por síntomas de palpitaciones, tensión muscular y dificultad para conciliar el sueño. El peso corporal de esta persona es de 75 kilogramos, lo cual el médico decide iniciar tratamiento con clorazepam. Dado que se trata de un adulto, se recomienda iniciar una dosis de 0,25 a 0,5 miligramos por toma para minimizar los riesgos de sedación excesiva y caídas. El médico prescribe el clorazepam, una solución oral de 2,5 miligramos por mililitro y una dosis inicial de 0,5 miligramos cada 8 horas. Las preguntas serían: ¿cuántos mililitros de clorazepam en solución 2,5 miligramos por mililitro se deben administrar para suministrar 0,5 miligramos? ¿Y cuántos mililitros se deben administrar en total por cada día con esta pauta? Bueno, la solución del primer caso, tenemos los datos del paciente: 75 años, 75 kilogramos, fármaco clorazepam, solución oral. La presentación es 2,5 miligramos por mililitro, la dosis prescrita es 0,5 miligramos cada 8 horas, 3 veces al día. Con solución a la primera pregunta, ¿cuántos mililitros se deben administrar por toma? Se tomó una regla de 3, donde se tomó la dosis y por consiguiente se dio los mililitros que se debe tomar la persona. Con respecto a la pregunta 2, ¿cuántos mililitros se administran en total por día? Pues si son 3 dosis, multiplicar esta toma por los 3 días y eso sería la solución. Buenos días, mi nombre es Camila Luna y les voy a explicar un ejemplo de cómo el clonazepam puede afectar los líquidos y los electrolitos. Tenemos una paciente de 62 años con antecedentes de hipotiroidismo controlado. Durante la pandemia sufre de ansiedad y se automedica clonazepam, específicamente 5 gotas por la noche antes de dormir. 2 días después, sus familiares la encuentran con somnolencia intensa, hipoactividad, confusión mental y debilidad generalizada. Fue llevado a urgencias, donde se le encontraron las mucosas secas, deshidratación leve y un estado de conciencia disminuido. Se les hicieron unos exámenes de laboratorio, donde encontramos que tenía hiponatremia severa. Esto se le atribuía por la somnolencia y la confusión que tenía. Hipocalemia leve, lo que se le atribuye a la debilidad generalizada. Hipocloremia, a los trastornos hidroeléctricos. Para su tratamiento se le suspendió el clonazepam, se corrigió con solución salina hipertónica y potasio y en menos de una semana la paciente se había recuperado completamente. Bueno, mi nombre es Lady Flores y respecto a la liberación, pues el clonazepam es un medicamento que se administra, pues como lo dijeron mis compañeros, principalmente por vía oral. Estos pueden ser comprimidos, tabletas sublinguales o soluciones orales. Esta forma farmacéutica determina la forma en la que se va a liberar el fármaco en el organismo. Como por ejemplo respecto a los comprimidos, estos primero deben degradarse en el estómago y se disuelven en el líquido gástrico. Una vez disueltos, esos ya se encuentran disponibles para su liberación. En el caso de las soluciones orales, estas pues ya tienen una vía de liberación más rápida,
debido a que ya se encuentran disueltos y por lo tanto no necesitan pasar por las etapas previas mencionadas anteriormente. Esta diferencia también marca por qué las formas líquidas tienen un inicio de acción más rápido. También, además de la forma farmacéutica, otra cosa que determina la liberación del fármaco en el organismo es el pH gástrico, lo que es la motilidad intestinal y la naturaleza de los excipientes. Esto hay que tener muy en cuenta para determinar qué tan rápido y eficaz se libera el fármaco en el organismo. Por lo tanto, el clonazepam tiene una liberación convencional que sugiere que es continua e inmediata y no sin retardos ni modificaciones controladas. Bueno, la biodisponibilidad del clonazepam es un fármaco que se absorbe en el tracto gastrointestinal. Después de que se administra de forma oral, la absorción es muy rápida. Debido a esto, pues las concentraciones máximas en las que se puede ver los efectos están más o menos entre 1 a 4 horas. Y su biodisponibilidad es del 90%. Pero eso depende del individuo y de las barreras de absorción que se van a ver más adelante. Bueno, la biodisponibilidad es del 90%, el 10% restante depende pues del estado del individuo, pero normalmente el primer paso hepático no es como tan extensiva la degradación, entonces por eso tiene una buena disponibilidad. Una vez que el principio activo es liberado, pues sigue el paso de la absorción. Esta ocurre principalmente en el intestino delgado y en este caso se da por difusión pasiva. Esto significa que no requiere ni transporte ni gasto de energía, consumo de energía. También este proceso es posible debido a su liposolubilidad, a su estructura química lipofílica, es decir, que tiene afinidad por las grasas. Al ser lipofílico, lo que hace es que tiene facilidad para pasar por las bicapas lipídicas de las células epiteliales del intestino. Un aspecto importante del clonazepam es que también trabaja como otras benzodiazepinas, también tiene gran facilidad para atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y promueve y ayuda a ejercer su efecto sobre el sistema nervioso central. Bueno, las barreras de absorción. Pues hay como dos tipos, que son los factores fisiológicos y los factores patológicos. En los fisiológicos tenemos que durante el embarazo y en el anciano puede haber alteraciones en la absorción. Esto por vía oral, que puede ser alteraciones del pH, como lo mencionaron anteriormente, o la motilidad intestinal. Y por vía intramuscular o subcutánea, por alteraciones del flujo sanguíneo. En los factores patológicos tenemos que la absorción oral puede alterarse cuando hay vómitos, diarreas y enfermedades digestivas que alteren el vaciamiento gástrico. Es decir, el vaciamiento se refiere a como que no se pasa a los intestinos, sino que se quede en el estómago y pues no se puede absorber. El tránsito intestinal o la superficie de absorción. Desde el punto de vista de la cinética, el clonazepam tiene una absorción de primer orden. Esto significa que la velocidad en la que el fármaco se va a absorber depende directamente de la cantidad de fármaco que todavía hay por absorber. En este caso, entonces, si hay mayor concentración del fármaco todavía disponible, pues la velocidad en la que se absorberá
será más rápida que a medida que empiece a disminuir esta concentración. También, después de tomar una dosis de clonazepam, las concentraciones plasmáticas suelen alcanzar su punto máximo, como lo decía mi compañera en diapositivas anteriores, entre 1 y 4 horas, dependiendo de la formulación y del paciente. Esta parte inicial es fundamental debido a que marca el inicio del efecto terapéutico del fármaco. Además, el clonazepam también presenta una alta biodisponibilidad del 90% y por lo que llega efectivamente a la circulación sistémica. Bueno, ya hablando un poco del volumen de distribución, el volumen de distribución aparente es el cociente entre la cantidad del fármaco administrado y la concentración alcanzada en el plasma. El clonazepam se distribuye muy rápidamente entre los distintos órganos. Esto significa que al ser administrado, el clonazepam pasa con rapidez desde la sangre hacia varios órganos del cuerpo o tejidos, como lo son el hígado, los músculos, etcétera. Con preferencia, el clonazepam tiene preferencia por la fijación a estructuras cerebrales. Aquí se destaca que el clonazepam tiende a concentrarse en el cerebro, lo cual tiene sentido porque es un fármaco de acción sobre el sistema nervioso central. El tiempo de distribución es de aproximadamente 0.5 a 1 hora. Este es el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar una distribución equilibrada entre la sangre y los tejidos. En otras palabras, entre media hora y 1 hora, el clonazepam ya está más o menos repartido por todo el cuerpo. El volumen de distribución es de 3 litros sobre kilogramo. Este es un parámetro farmacocinético, lo que indica cuánto se disuelve el fármaco en el cuerpo comparado con la concentración de la sangre. Y finalmente su grado de fijación a proteínas es del 82 al 86%. Esto se refiere a qué porcentaje del clonazepam en la sangre está unido a proteínas plasmáticas como la albúmina. Bueno, la unión al plasma significa la unión del clonazepam a proteínas plasmáticas, determinando qué fracción del fármaco está libre o disponible, es decir, la que atraviesa las membranas y ejerce efecto. El clonazepam tiene una unión a proteínas aproximadamente del 85%, el 15% restante es la fracción farmacológicamente activa. En el desplazamiento de otros fármacos, teniendo en cuenta la warfarina y la fenitoína, pueden competir ellos por un mismo sitio de acción, lo que significa que eso aumenta que el clonazepam esté más libre y su efecto de toxicidad sea más alto. La hipoalbuminemia es un efecto de la cirrosis o de la desnutrición que es más presente en adultos mayores o ancianos. Bueno, como sitio de biotransformación tenemos el hígado. Este proceso es en el cual el fármaco puede modificar el medicamento facilitando su eliminación. Se encuentra principalmente en el retículo endoplasmático liso, en los hematocitos, donde se encuentran las enzimas del citocromo P450. Como implicaciones clínicas tenemos que afecta directamente al metabolismo del clonazepam en enfermedades hepáticas y puede aumentar la acumulación del fármaco. En interacciones medicamentosas tenemos inhibidores como el CYP3/4, como el ketonazol o la eritromicina, que pueden aumentar los niveles plasmáticos del clonazepam. Bueno, el metabolismo y mecanismo de biotransformación. El clonazepam ya sabemos que es una benzodiazepina que deprime el sistema nervioso central, se activa en el hígado, como dijo mi anterior compañera, y para finalizar su acción se transforma en metabolismos hidrosolubles que se eliminan principalmente por la vía urinaria y en menor medida por la vía de las heces. En esta gráfica tenemos la vía metabólica del clonazepam por vía urinaria, donde tenemos el clonazepam
tiene dos pasos. El primer paso, las enzimas del citocromo P450 reducen el grupo amino, lo reducen y formarían como producto el 7-aminoclorazepam, haciéndolo más soluble. Después tenemos una segunda fase, que es la fase donde la amina N-acetiltransferasa 2, esta la acetila para también ser más hidrosoluble y que esta se puede excretar a orina. Como una fase primaria paralela, se hidrolizan cada compuesto, o sea, cada metabolismo se hidroliza formando un grupo OH, haciéndolo más hidrosoluble por vía urinaria. Tenemos la segunda vía metabólica del clonazepam por medio de las heces, en el cual tenemos el clonazepam, tiene dos rutas metabólicas, en la cual una es la oxidación y la reducción. Tenemos la primera, que es la oxidación del grupo del clonazepam a hidrolizarse a 3-OH clonazepam. Esa sería la primera fase. La segunda fase vendría siendo una de glucuronidación, que se formaría el compuesto gluconil 3-OH clonazepam. ¿Qué pasa en esta fase? En esta fase el clonazepam se puede ir por dos vías paralelas, una por la bilis y la otra por sangre hasta los riñones para ser filtrada. Hay una flecha que sería la desglucuronización, que es donde se elimina el grupo 3H clonazepam y quedaría nomás libre el gluconidacil. Este se puede queda en el lumen intestinal. Lo que produce es que si se absorbe, se va a la mucosa intestinal y pasa directamente a la orina, pero si no se absorbe pasaría a la heces. Y al paso paralelo es parecido al de la ruta metabólica de la orina, que se reduce el grupo amino y se hidroliza para ser metabolizada, más fácil su excreción. Tenemos la toxicidad hepática del clonazepam. Sabemos que una benzodiazepina de alta potencia, su dosis terapéutica es de 0,2 a 2 miligramos por día. El metabolismo hepático, principalmente las reducciones en grupo nitro, por la hidroxilación de la medida de las enzimas del citocromo P450, la eliminación renal, por metabolismo conjugados como los glucónidos y los sulfatos. Dosis mayores a 4 miligramos por día pueden dar depresión en el sistema nervioso central, como somnolencia, ataxia y hipotensión. Dosis mayores a 8 miligramos por día aumenta el riesgo de depresión respiratoria y colapso cardiovascular, y una sobredosis mayor de 10 miligramos por día puede provocar un coma, una apnea o una hipotemia o riesgo de muerte. Su uso prolongado es mayor de 4 semanas y tiene una dependencia física de síndrome de abstinencia severo, como convulsiones y agitación. Sus vías de excreción, pues prácticamente se metaboliza en el hígado, y entre el 50 y 70% se excreta por metabolismos que son por la orina, y el otro, el 10 y el 30% se elimina por las heces. Menos del 2% del clonazepam no sufre ningún cambio y se elimina por la orina. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar del clearance. El clearance quiere decir el volumen de plasma que va a ser libre del fármaco en la unidad de tiempo. Se va a limpiar, el órgano se va a limpiar en unidad de tiempo. Entonces, normalmente se toman mililitros por horas o por minutos. Mililitros por minutos o litros por hora. Pues digamos que este clearance lo que hace es que se libera o se limpia del órgano aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de la persona. Para una persona que aproximadamente pesa 70 kilos, este clearance se va a tardar entre aproximadamente 35 minutos en total a 70 mililitros por minuto.
Esto representa un clearance hepático, ya que la principal eliminación es a través del metabolismo hepático y no por excreción directa del fármaco inalterado en los riñones. No. Entonces, como habíamos dicho, el clonazepam es extensamente metabolizado en el hígado, principalmente por la enzima CYP3A4. Y esto se transforma en metabolitos inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el clonazepam como tal no es directamente eliminado en su forma original, sino que una vez es metabolizado por el hígado, seguidamente se metaboliza por los riñones, digamos en forma de metabolitos ya inactivos, como el 7-aminoclonazepam y por lo tanto, como este clearance depende principalmente del hígado, para las personas que tienen problemas en este órgano o que tienen alguna alteración genética, pues van a tener, digamos, complicaciones para eliminar este fármaco del organismo. Factores que eliminan el clearance, ya habíamos dicho algunos, entonces la edad avanzada, insuficiencia hepática, interacciones con otros fármacos y genética. En la parte de la genética, pues principalmente, digamos, alteraciones que tienen que ver con las enzimas CYP3A4, que pueden, digamos, alterar la forma de eliminación de este fármaco. El tiempo de excreción, pues la vida media del clonazepam es, digamos, muy grande. Aproximadamente se demora en eliminar de 18 a 50 horas, pero esto puede variar dependiendo de las condiciones de cada individuo. Si tiene problemas digamos, hepáticos, si tiene problemas genéticos, como ya lo habíamos dicho. En algunos casos, su uso prolongado puede alterar o puede hacer que esto se demore mucho más en eliminar del organismo. Normalmente, después de la última toma del medicamento, se tiende o se, digamos, estima que aproximadamente a los 15 días todavía siguen saliendo estos metabolitos por la orina, estos metabolitos inactivos como el 7-aminoclonazepam. Bueno, para terminar la parte de la excreción, ahora la vamos a hablar desde el punto de vista cinético. Como ya lo mencionaron, el clonazepam, después de haberse absorbido por el cuerpo, es liberado rápidamente en el cerebro, distribuido al cerebro, donde hace pues, su efecto terapéutico. Luego ahí el hígado se encarga pues, de transformarlo en sustancias inactivas para posteriormente ser eliminado principalmente por la orina. Como se mencionó también, pues su vida media es bastante larga, normalmente entre 30 a 40 horas, lo que su efecto en el cuerpo dura bastante tiempo. No se elimina por diálisis, esto por su gran concentración plasmática, por su gran afinidad a las proteínas plasmáticas. Al no eliminarse pues, por diálisis y al ser pues, eliminado desde el hígado, personas que pues, tienen problemas hepáticos y que toman otros medicamentos, se debe de tener sumo cuidado. Con lo anterior claro, entonces, se dice que la eliminación del clonazepam sigue principalmente una cinética de primer orden. ¿Esto qué quiere decir? Que la excreción es proporcional a la concentración plasmática. Y pues ahora en esta curva podemos evidenciar pues, con mayor claridad cómo funciona. En el eje X encontramos el tiempo en horas y el eje Y la concentración del medicamento. Y evidenciamos pues, de que la curva nos muestra que a mayor concentración del medicamento en sangre, su eliminación es progresiva, pero proporcional. Por lo tanto, si la concentración del medicamento en sangre es alta, asimismo va a ser la eliminación. Cuando ya llega en un momento en el que la eliminación ya empieza a disminuir, así también lo hace la eliminación. Esta es la principal característica pues, de una cinética de primer grado. Por lo tanto, cuando un medicamento se elimina de esta manera, su vida media permanece constante.
y eso hace que se facilite o sea mucho más predecible la hora pues, de hacer ajustes de dosis para poder mantener su efecto terapéutico y efectar efectos secundarios en las personas. Sin embargo, si se consume o hay una intoxicación aguda pues, por el medicamento, puede haber un gran riesgo de saturación del hígado. Por lo tanto, todas las enzimas que se encargan de eliminar el medicamento no van a ser suficientes, por lo tanto pasaríamos a tener una cinética de primer orden a orden cero. Y en ese cambio es repentino, lo que pasa es que el cuerpo empieza a eliminar el medicamento a una velocidad fija, independiente de la concentración que haya en el cuerpo, lo que implica o lo que puede generar un gran riesgo de toxicidad, esto porque el medicamento se va a acumular más fácilmente en el organismo. Listo. Ahora vamos a empezar a hablar de la farmacodinámica desde el punto de vista de los receptores. Como ya pues, lo hemos mencionado, el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiazepinas que actúa en el sistema nervioso central. Ahí este se encarga de disminuir la excitabilidad de las neuronas. Su acción principal ocurre en el receptor GABA-A, que es el encargado de disminuir la actividad neuronal cuando ésta se encuentra activa. El GABA, que es el ácido aminobutírico, es el neurotransmisor natural que tenemos en nuestro cuerpo. Y él, al unirse al receptor GABA-A, es el que se encarga de dar nuestro efecto, dar el efecto tranquilizante. Entonces, cuando el clonazepam llega al cerebro, él se va a unir al receptor, pero no al mismo sitio que lo hace el neurotransmisor GABA, sino en su sitio alostérico. Ahí lo que hace no es activar directamente el receptor, sino que lo que hace es potencializar el neurotransmisor GABA. Y así a su vez, pues ya hacer su efecto terapéutico en el cuerpo. Lo que ocurre entonces es que el canal de cloro se va a abrir más rápido y por mucho más tiempo. Con esto claro, entonces, se concluye que el receptor blanco del clonazepam es el GABA-A. ¿Listo? Entonces, con lo mencionado anteriormente, se sabe entonces que los canales de iones de los canales de cloro se abren con facilidad y pues entran en gran cantidad. Lo que ocurre es de que la neurona pues se va a inactivar o a estar menos activa, por decirlo así, y ahí donde pues ya hace el efecto terapéutico del clonazepam, que es el anticonvulsivante, ansiolítico o sedante. Entonces, al ser tan selectivo el clonazepam a este receptor, él no se va a unir a otros receptores como los dopaminérgicos, los serotoninérgicos o los adrenérgicos. Esta selectividad ayuda a reducir considerablemente los efectos secundarios que da otros medicamentos que no son específicos, como el clorpromazina o la imipramina. Para el mecanismo de acción del clonazepam, en esta imagen se muestra como tal cómo funciona el clonazepam entre dos neuronas. En estas esferitas de aquí se representan los neurotransmisores GABA, que son los principales inhibidores del sistema nervioso central. Entonces lo que va a ocurrir es que va a venir un impulso nervioso y va a hacer que los neurotransmisores sean liberados en el espacio sináptico. Luego se van a unir en los receptores GABA de la neurona 2. Cuando se unen, se van a abrir los canales de cloro y van a entrar el cloro en la neurona. Esto va a hacer que se vuelva más negativa. Luego, pues se va a disminuir que se pueda haber otro impulso nervioso. Bueno, luego van a venir el clonazepam y se va a unir directamente al receptor GABA, pero en otra zona. Esto se llama modulación alostérica positiva.
Lo que va a hacer el clonazepam es que va a potenciar la inhibición del neurotransmisor GABA. Y esto es lo que se conoce como los efectos del clonazepam de relajación, somnolencia, porque la neurona se va a volver mucho más negativa y va a ser casi imposible que se pueda disparar otro impulso nervioso. Para las interacciones medicamentosas, como el clonazepam actúa directamente sobre el sistema nervioso central, puede tener interacciones con otros medicamentos. En este cuadro se representan las principales, como lo son los depresores del sistema nervioso central, como los alcoholes y los opioides. Lo que van a hacer es que van a aumentar la sedación y la depresión respiratoria, provocando somnolencia excesiva y dificultad para respirar. Los inhibidores de esta enzima, como la eritromicina y la fluoxetina, van a aumentar los niveles y los efectos del clonazepam, produciendo una sedación profunda y un riesgo de toxicidad. Los inductores de la misma enzima, como la fenitoína y la carbamazepina, van a reducir los niveles del clonazepam, o sea que van a tener una menor eficacia y un riesgo de crisis no controladas. Otros, como los antiepilépticos, como la lamotrigina y la fenobarbital, van a aumentar o disminuir su eficacia, o sea que van a producir somnolencia o crisis no controladas. Y los antidepresivos, como la fluoxetina, van a aumentar los efectos sedantes, o sea que van a tener una sedación excesiva y alteraciones cognitivas. Bueno, ya andando en el tema un poco de farmacovigilancia, los eventos adversos pues, que puede ocasionar el clonazepam. Entonces, para aclarar, un evento adverso es todo aquel suceso que ocurre de manera no intencionada y que le ocasiona un daño al paciente. Dado el caso en donde se presenten diferentes señales como reacciones alérgicas, picazón, ronchas, hinchazón en la cara o en las manos, en la boca o en la garganta, dolor, también dificultad para respirar o tragar, hay que consultar al médico. Dentro de la farmacovigilancia, para detectar los eventos adversos o reacciones adversas al medicamento, tenemos la farmacovigilancia activa y la farmacovigilancia pasiva. La pasiva son los informes espontáneos que puede reportar cualquier persona o cualquier personal de salud a los programas institucionales de farmacovigilancia. Y la activa es la búsqueda de datos, entonces lo que se hace son perfiles farmacoterapéuticos, hacerle seguimiento al paciente, interacciones medicamentosas y dependiendo de la gravedad de los eventos se debe reportar en el INVIMA. Si es un evento grave, se debe reportar dentro de las 72 horas posterior al evento al aplicativo Vigiflow y si no es tan grave la reacción, se reporta de manera bimestral al mismo aplicativo. Bueno, ahora vamos a empezar entonces a hablar de los casos clínicos. Cada uno de mis compañeros pues, va a presentar el que le corresponde. Y como caso 1, tenemos uno que se dio en Santa Marta en el 2018, aquí en Colombia, donde 7 adolescentes entre los 13 y 17 años fueron ingresados por urgencias a la Clínica La Castellana, donde pues, presentaron síntomas de alteraciones en el estado de conciencia, alucinaciones, ansiedad aguda, agitación e irritabilidad. Esto dio positivo pues, para reacción tóxica a las benzodiazepinas, por lo tanto pues, generó alerta y alarma pues, en el país. No se reportaron casos de fallecimiento, pues porque los estudiantes fueron estabilizados pues, de manera inmediata con flumacenilo. Haciendo la clasificación DOTS, pues nos encontramos que nos da como resultado un tipo de reacción A, esto porque era predecible, ya que pues, está relacionado al efecto depresor que hace el clonazepam en el sistema nervioso central. También era evitable porque pues, su consumo fue por irresponsabilidad de los alumnos y no por prescripción médica. Y moderada a grave, ya que requirió de atención médica urgente y porque comprometió el estado neurológico de una población vulnerable. En cuanto al algoritmo en naranjo, al diligenciarlo pues tenemos una puntuación de 8, el cual es probable, lo que significa pues de que hay una alta probabilidad
valga la redundancia, en el que el clonazepam sea el causante de los principales síntomas que presentaron los alumnos a la hora pues, de ser ingresados en la clínica. Posterior a ello, pues ya diligenciamos se hace el reporte INVIMA. En este caso, pues por seguridad, como eran menores de edad, la verdad, pues los datos personales pues, de ellos pues, no, se diligenciaron como no aplica, ya que pues, la verdad no se tenía ningún registro de ellos porque pues no, pues porque no había autorización. Bueno, en el caso clínico número 2 tenemos una mujer de 29 años. Es una mujer que soltera, vive con su madre y sus hijos, presenta un historial, digamos, amplio, perjudicial de alcohol, con varios ingresos a institución hospitalaria y psicológica por intoxicación etílica. Su reacción adversa principal presentó síntomas de abstinencia leve a las benzodiazepinas, incluyendo pues, el clonazepam, y solicitaba incrementos de medicación porque, digamos, lo usaba como recreativo el medicamento. El algoritmo de Naranjo nos da una puntuación de 5 puntos, es una reacción adversa posible, se concluye que es de tipo C porque es relacionada con el uso prolongado del medicamento. Su seguimiento es, digamos, estrecho por adicciones, ya que ella no lo usa como medicación para algún estado de salud, sino como método recreativo, como ya lo mencioné. Se hizo el reporte al INVIMA con sus 3 medicamentos que ella estaba, digamos, tomando, le formuló el médico. En el reporte DOTS es una tipo de reacción crónica porque dependió del uso prolongado del medicamento. Su origen es previsible, relaciona con el mecanismo de acción conocido del clonazepam, su temporalidad es posible, los síntomas se desarrollan tras el uso continuado del fármaco y su severidad es moderada, ya que no fue letal ni impactante a la paciente. Bueno, para el caso clínico 3, se tiene a una mujer de 23 años que sufre de trastorno psicológico, le tiene pánico a los aviones y además está pues tomando un medicamento que se llama liraglutida, que es para el sobrepeso. Bueno, para el trastorno del pánico pues estaba con clonazepam, que se le había recetado 1 miligramo, tomarlo 1 hora antes de cuando fuera a viajar en avión. Pues ella presentó que iba a ir a un viaje y estaba consumiendo el medicamento para el sobrepeso cuando se tomó el clonazepam 1 hora antes. En el momento del vuelo empezó a tener sus síntomas de pánico. Entonces esto se debió pues como al uso concomitante entre la liraglutida y el clonazepam. En el caso de la clasificación 2, pues tenemos que la dosis es tipo A porque la paciente consumió el clonazepam de acuerdo a lo que tenía recetado. Entonces, pues el efecto adverso no fue por sobredosis. En el fallo, en el resultado, se tiene una clasificación tipo F, que significa que falló el clonazepam. O sea, es como la falta de eficacia del medicamento. Entonces se tiene que la paciente experimentó síntomas de un ataque de pánico por la falta de eficacia del medicamento. Pues para este caso se trató después con diazepam para obtener el efecto que se esperaba. En tiempo se dice que es aguda porque los síntomas del ataque del pánico aparecieron 1 hora después de consumir el clonazepam. Esto coincide la ventana terapéutica de este medicamento y para la susceptibilidad se tiene que es adquirida, ya que la paciente no tenía antecedentes de efectos adversos al clonazepam. En el algoritmo de Naranjo, pues la puntuación fue de 5. Esto quiere decir que de acuerdo con el algoritmo, la relación entre el uso concomitante del clonazepam y la liraglutida es la causa probable de la falta de eficacia del clonazepam. El reporte INVIMA, pues aquí se reportaron los 2 medicamentos que se estaban usando, que era el clonazepam y la liraglutida para el sobrepeso. Como caso clínico 4, pues tenemos a un hombre de 31 años con trastorno de ansiedad generalizada, TAG. Comenzó el tratamiento con clonazepam con dosis de 0.25 miligramos y lo acompañaba con escitalopram en una dosis de 5 miligramos. Esto lo hacían 2 veces al día.
2 días después, esta persona desarrolló lesiones cutáneas puriginosas en cuello, tronco y extremidades. Esto digamos que lo llevó a sospechar de que había sido por la reacción entre el escitalopram y el clonazepam. Sin embargo, una vez que se empezaron a hacer los análisis para descartar, se empezó a administrar escitalopram solamente y se dieron cuenta que este no provocaba ninguna reacción alérgica en la persona. Por lo tanto, se llegó a descartar que fuera el escitalopram y le dieron, digamos, la autoría al clonazepam. Digamos que en el algoritmo de Naranjo, una vez realizado, pues nos dio una puntuación de 9 y como conclusión quiere decir que hay una relación definida entre el fármaco de interés y el acontecimiento adverso. Como el reporte INVIMA, pues aquí tenemos reportados los 2 medicamentos que se estaban usando en el tratamiento, un resumen del caso y pues en conclusión, en manejo de eventos y desenlace, pues es como un pequeño resumen del algoritmo de Naranjo. Como reporte DOTS, tenemos tipo de reacción, pues tipo A, predecible, tipo O, como tipo B es no predecible. Fue una reacción que dependía mucho también de la genética de la persona. No todas las personas reaccionan igual a este medicamento. Como origen, pues es endógena, genética, como ya lo habíamos dicho, su reacción adversa es por alguna degeneración que tiene en su organismo. Temporalidad aguda, pues, se presentó en los primeros días, fue rápido, fue solo a los 2 días de empezar el tratamiento. Severidad grave, genera estas alergias cutáneas sin saber si de pronto él hubiese continuado con el tratamiento que hubiese podido desencadenar después. Y RAM, pues exentema vesicular generalizado con fiebre, confirmado por prueba de provocación, que fue lo que hicieron con el escitalopram. Y el clonazepam. El clonazepam lo que hicieron fue aplicar una pequeña cantidad en las mucosas bucales para ver su reacción alérgica. Bueno, como caso número 5 tenemos a un paciente masculino de 40 años con múltiples trastornos psiquiátricos y antecedentes familiares de enfermedad mental. Él también tiene antecedentes por obesidad, ingresó voluntariamente a hospitalización para desintoxicación de benzodiazepinas tras consumo crónico de altas dosis de clonazepam y alprazolam. Se evidenciaron niveles plasmáticos tóxicos al ingreso. Se instauró un retiro gradual monitorizado con ajuste basado en niveles séricos de clonazepam mediante HPLC. El paciente no presentó síntomas graves de abstinencia. Fue dado de alta el día 16 con dosis establecida de clonazepam 5 miligramos por día y sin síntomas clínicos relevantes. Se recomienda seguimiento psiquiátrico en entorno de sanatorio para completar desintoxicación. Bueno, en el DOT se identificó por psiquiatra ambulatorio y se confirmó el ingreso hospitalario. También hubo una intervención oportuna con ingreso voluntario para desintoxicación, hubo una clasificación de tipo B, dependencia farmacológica y respuesta anormal, y se clasificó como grave, ya que requiere hospitalización y seguimiento multidisciplinario. Pues aquí en el algoritmo de Naranjo tuvimos un puntaje total de 7, lo que lo cataloga como probable. Y como tal, pues se determinó que el uso crónico y altas dosis de ese medicamento puede saturar el metabolismo hepático, prolongando la vida media de eliminación y generando una acumulación plasmática, como se evidenció en los niveles dados anteriormente. También, debido a la obesidad y al uso crónico, pues pueden influir en el volumen de distribución y farmacocinética. En el caso clínico 6 tenemos una mujer de 24 años con antecedentes de poliomielitis no progresiva. Durante 2 años desarrolló epilepsia y no fue controlada porque sus familiares no tenían los recursos económicos. Después de 2 años se le inicia un tratamiento con valproato y clonazepam. Tras la primera dosis del clonazepam se le notó que tenía somnolencia, fatiga y debilidad, pero igual siguió tomando el clonazepam durante 21 días, lo que le generó que estuvo postrada en la cama, pero no tenía crisis epilépticas. Se le suspendió el clonazepam y mejoró parcialmente, pero se le desarrolló miotoxicidad
atribuidas a clonazepam. Luego de 2 meses volvió a tomar clonazepam porque estaba sufriendo de insomnio y tuvo una recaída grave. Bueno, sí. Para el caso DOTS, tenemos que tuvo una reacción de tipo B, no predecible, porque no estaba relacionada directamente contra el fármaco. Una reacción endógena o idiosincrásica porque se podía depender a las cosas particulares de la paciente, como la poliomielitis. La reacción crónica por el uso prolongado del clonazepam, que fue durante 21 días, y fue grave porque le causó homotoxicidad. Para el algoritmo de Naranjo, tuvo una puntuación de 6, y dada que es una probabilidad entre el fármaco, sí, algo probable contra el fármaco. Y este es el registro INVIMA, donde encontramos el clonazepam y el valproato de sodio. Tenemos el caso clínico número 7, donde una niña fue ingresada en el Hospital de Misericordia de Bogotá tras recibir 50 dosis de clonazepam en vez de ser 5 prescritas. Se le provocó una sobredosificación, una somnolencia profunda y durante 3 días, lo que requirió una vigilancia de reanimación. En el caso clínico DOP, tenemos que el clonazepam en esta paciente tuvo una reacción tóxico aguda temprana debido a la elevada dosis que se le dio, dependiendo del peso pediátrico de la persona. Tenemos el algoritmo de Naranja, en el cual tuvimos una puntuación de 8, que es probable debido a su reacción adversa. Y como único medicamento, en el INVIMA se reportó el clonazepam. Bueno, como último caso tenemos un señor de 50 años que tiene un trastorno crónico asociado al latigazo cervical. Tiene una disfunción hepática leve debido al consumo excesivo de alcohol. Él desarrolló un temblor leve en su mano izquierda y esto hizo que se le suministrara el clonazepam 0.5 miligramos diarios antes de dormir. 13 días después del tratamiento se notó que hubo un empeoramiento en su función hepática y su perfil lipídico. Bueno, como DOTS tenemos que tiene una dosis tipo B, ya que es impredecible y no depende de la dosis del medicamento, y se ve una mejoría cuando el paciente se le suspende el medicamento. Como ficha INVIMA tenemos que solo se le administró el clonazepam y aquí tenemos el algoritmo de Naranjo que lo define como probable debido a la mejoría clínica tras la suspensión del medicamento. Gracias.